Aquí está. Estamos grabando. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar a todos por estar acá. Muchas gracias a todos los poetas convocados el día de hoy por esta reunión tan gratificante. Donde, estamos dando continuidad a una serie de recitales hechos por el Taller Blanco Ediciones, en conjunto con la Universidad de La Laguna. Bueno, gracias a la gratitud y también al esfuerzo de personas y amigos como el profesor y escritor Pompeyo Pérez y Ernesto Suárez, que están acá, a los que se han sumado otros amigos y escritores y cómplices, digamos, de estas hazañas de la palabra, como Rafael José y otros grandes amigos que hemos hecho por acá en Tenerife. Gracias a Luis por estar acá, a Lilian, a Aura. Y bueno, en este caso, yo en este segundo recital me corresponde un poco moderar la actividad, así que será de la siguiente manera. Los voy a presentar, voy a leer cada una de las fichas brevemente y cada uno tendría tiempo para leer entre 3 y 4 textos, depende de la extensión, y serían 2 rondas. Al final daríamos el compás para las preguntas, comentarios, opiniones y un poco la conversación sobre la poesía de cada uno. Así que comienzo. Lilian Silva, Bogotá, Colombia, de oficio lectora, de profesión promotora de lectura y escritora, gestora cultural, fundadora del colectivo Las Desobedientes, con el cual desarrolla actividades de divulgación, de lectura y creación literaria, en espacios no convencionales, como cárceles, hospitales y lugares geriátricos, entre otros. Asimismo, del Cineclub La Caja de Pandora, con la entidad Casa de Todas, ganadora del premio a Mejor Crónica Roga al Parque 2016, ha publicado su primer poemario, Círculo de los Ojos Tristes, con la editorial independiente Sol Negro en 2017, ilustrado por el artista argentino Santiago Caruso. Sus poemas han sido publicados y traducidos en revistas y antologías literarias de Argentina, Chile, México, Estados Unidos e Italia. Aura Tampoa Lizardo es psicóloga social, egresada de la Universidad Central de Venezuela, magíster en estudios de la libertad femenina por la Universidad de Barcelona y magíster en literatura comparada y estudios culturales por la Universidad Autónoma de Barcelona, cofundadora de la productora cinematográfica venezolana Salvaje Film. Durante los últimos años ha colaborado con la revista del Centro de Estudios de Mujeres de la UCB, con la revista de estudios feministas Duoda y con la revista digital Guayoyo en Letras. Participó en la antología Hacedora, compilada por la editorial Lector Cómplice, y en el certamen internacional de Siglema, editado por Escriba. Desarrolló la guía práctica para reconocer un falso amor, volúmenes 1 y 2. Actualmente reside en la Ciudad de México, donde trabaja como psicoterapeuta y escritora. En 2024 publicó el poemario La Muerte Vaga por el Taller Blanco Ediciones. Ernesto Suárez, Santa Cruz de Tenerife, es doctor en Psicología Social y profesor titular de la Universidad de La Laguna. En 1981 inició su actividad literaria, es autor de la plaqueta Espumas de Carrusel, 1982, y de 8 tancas oscuros, con dibujos de Alberto Lauro, Madrid, Ediciones San Roque, 1996. Su primer libro de poemas es El relato del cartógrafo, editado en Madrid, editado por Ediciones La Palma, en 1997, y una segunda edición de esta obra que apareció en Mérida bajo el sello Mucuglifo. En 2002, con el título Las playas,
Tenerife, Más que el mar, ediciones, El baile del sol. Se reunió los dos cuadernos, editados hasta 1996 junto a otros textos inéditos hasta ese momento. En 2006 publicó en colaboración con el pintor Francisco Orihuela el cuaderno titulado 11. En 2007 salió a la luz La casa transparente. Poemas suyos han sido recogidos en las antologías Poetas Canarios en Buenos Aires Ediciones La Máquina del Tiempo y Poesía Canaria Actual, a partir de 1980. Como crítico literario, ha analizado especialmente la obra de algunos de los poetas y narradores más significativos de la literatura insular surgida a partir de 1980. Rafael José Díaz, Santa Cruz de Tenerife, es poeta, ensayista y traductor. Se licenció en Filología Hispánica por la Universidad de La Laguna, fue director de la revista Paradiso entre 1993 y 1994. Entre 1995 y 2000 fue lector de español en las universidades de Jena y Leipzig, en Alemania. Reunió sus 6 primeros libros de poemas en un volumen titulado La crepitación en el año 2012. Posteriormente ha publicado Un sudario 2015 y Bajo los párpados de quien se aleja en el 2020. Es autor de 4 entregas de su diario. Los últimos de ensayos, rutas y rituales y Al borde del abismo y más allá. Los libros de relatos, Algunas de mis tumbas y El letargo, la novela El interior del párpado y libros de prosa como Las transmisiones, 24 lugares y una carta. Igualmente ha dado a conocer numerosas traducciones de escritores de lengua francesa, alemana e italiana. En julio del 2022 fue becario de la prestigiosa Fundación Jan Michalski en Suiza, y ese mismo año publicó la novela Duérmete, Cuerpo mordido, Mercurio. Sus últimos libros de poesía son La penúltima agua del 2022, La montaña de barro 2023 y Las pertenencias en el año 2025. Y finalizó con Luis Moreno y Bella Mediana. Es licenciado en Letras por la Universidad del Zulia, donde se desempeñó como profesor. Realizó estudios doctorales en literatura comparada en la Universidad de Luisiana en Estados Unidos. Actualmente es profesor de la Universidad de los Andes en Mérida. Ha recibido, entre otros, el premio de poesía de la Bienal José Rafael Pocaterra en 1992, el premio internacional de poesía Juan Antonio Pérez Bonalde en 1997, el premio Equinoccio de poesía Eugenio Montejo en 2011, el premio nacional de cuentos Guillermo Beneses en el 2011 también, el premio de literatura infantil del certamen internacional de literatura Sor Juan Inés de la Cruz, México 2014, y el premio anual de cuentos Salvador Garmendia en el año 2016. Ha publicado los libros de poesía Cantares y Gestos en 1996, Manual para los días críticos en 2001, En defensa del desgaste 2008, M sin tilde 2009, La frase en el año 2012, El edificio fantasma 2015, Otono SIC 2018, La persona regresa o novela por pretextos en el 2023 y Las partes sueltas por la Fundación La Poeteca en el año 2024. Bueno, así que muchas gracias y pasamos directamente a la lectura y bueno, podemos comenzar con Ana, por favor. ¿Quién está normal? ¿Ana o Aura? Aura, perdón. Ok. Ok, buen día. Muchas gracias por la invitación. Es un placer y un honor estar aquí con ustedes hoy. Voy a leer una selección de poemas de La muerte vaga, mi primer poemario. Espectral. Las hijas de Eco y Narciso somos quebradizas. Insistimos en la derrota. Trazamos planes abiertos en los diarios tendidos al sol. Perdemos la humedad vagando de cuerpo en cuerpo.
Desayunamos migajas para vomitar el azúcar de los postres. Menarquia. En la matriz permean relámpagos. Bestias enjauladas se cuelan por la vejiga, lloran. Las niñas tiemblan de frío, aúllan al descubrirse huérfanas. El desmembramiento anuncia la oscuridad del origen, ajusta el brillo anterior a la ceguera. Las niñas, desnudas, regresan al mar. Acto de contrición. No basta con ver el dedo ensangrentado en el piso. Hay que descubrir las falanges fantasmas, descifrar el primer paso hacia el descuartizamiento, la elección del objeto punzante, indagar en la chispa divina capaz de expandir el útero antes de la fruición. Y cierro este primer ciclo con un poema titulado Sepsis, escrito en pandemia. Sus pulmones, convertidos en bonsáis, agonizaron en terapia intensiva. Con la máxima sedación ahogamos el sufrimiento. Las dosis de remdesivir se quedaron dormidas. Su cuerpo fue desahuciado por la enfermera. En las casas aledañas los bombillos titilaban sin motivos aparentes. Olas de frío se colaban entre las sábanas. Las hornillas se encendían después de haber sido apagadas. Las puertas abiertas galoparon en ausencia de viento. Mi abuela visitó cada una de nuestras casas antes de salir al crematorio. La sangre que perdió su hijo no se compara con las 3 gotas que brotaron de su nariz al desconectarla. Mi abuela florece entre rosas, esperando aún la extrema unción. Perfecto, muchas gracias. Bien, pasamos con Ernesto. Muy bien. Bueno, antes que nada, comentar, estoy muy contento de haber recibido la invitación, la propuesta de José Manuel y poderme encontrar con todas ustedes, con todos, y particularmente, bueno, lo que considero mi primer libro, ese relato del cartógrafo que mencionó José Manuel en su presentación, fue editado en Mérida, en Venezuela, comparto sello editorial con Luis, pues casi con poco tiempo entre su primer libro de poemas y mi primer libro de poemas. Y a partir de ahí, pues bueno, afortunadamente, siempre digo que estoy en deuda con los amigos y las amigas venezolanas, con su poesía, su literatura, y eso también se ha ido extendiendo con el tiempo a otros espacios, a otros territorios, también en Colombia, ¿no? Bueno, les voy a leer en esta primera ronda 4 poemas de mi libro, del libro Arresia. Es un libro, bueno, todos mis libros están escritos a lo largo de mucho tiempo. Este salió editado hace pues ya ciertos años. Y el primer poema lleva por título Desiste, y acompaña al poema a un epígrafe, una cita de Juan Gelman, que dice: se escribe alrededor. Y el poema comienza. ¿Y qué nos trae el rumor que ronda la palabra desiste? ¿Desde dónde se allega como aire mudo cuando al estirarla corta el tajo, su final, y susurra el aliento todo? Si es nada o si se escucha como el no
ser de la existencia, que se custodia en la sin palabra de la palabra. Del mismo libro, Calima. De dentro a afuera nos unge la tierra. En nuestra garganta el aviso de lo que será o no será. Así toda fiebre, porque respiramos acabando, como los ojos blancos de un perro ciego. Pesadilla del francotirador. En este caso, el poema se abre con una cita de José Manuel Arango. En la cita dice: y el mundo visto desde detrás de la mira de un fusil, con un solo ojo. Y el poema: ¿y cómo sería disponer de los dos ojos? Es decir, poner en la mirada sola y al mismo tiempo la vez de la luz y la vez de las sombras, el transcurrir desde el poniente hasta el ocaso, el ir del pájaro a la rama, el gesto de una mano en el espejo abierto de la otra. ¿Qué sería ver lo que comienza y lo que acaba? ¿Qué sería entonces saber sobre esa mitad vacía, la de tras el disparo? Y para acabar esta ronda, un poema que lleva por título Travesía. Como desierto la lengua fuese la mudez más árida, la lengua que camina su secura, la lengua sola en su soledad del chasqueo, cuando el golpe del sol cuartea la tierra bajo los pies, el polvo aventando a cada paso y tan quebradizo en el esfuerzo. Como lengua se cruza el desierto desde lo único y lo solitario, sea la vida o sea la muerte, pero que se busca, pero que se busca. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Bien, bueno, le toca el turno a Rafael. ¿Sí? Bueno, muchas gracias y nada, buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí también con ustedes. Muy agradecido a José Manuel por la invitación que me cursó y feliz realmente de compartir este recital con poetas que admiro y poetas a los que estoy conociendo hoy. Así que muchísimas gracias también al público, a los lectores y oyentes que están hoy con nosotros, ¿no? Y bueno, si me lo permiten, yo quisiera dedicar mi lectura a la memoria de Philippe Jacotet, el poeta franco suizo, que dentro de 5 días, el 30 de junio, va a cumplir su centenario, ¿no? Cumpliría 100 años, murió en 2021 con 96 años y bueno, se está celebrando este año su centenario, ¿no? Sobre todo en Francia y en Suiza, ¿no? Donde está habiendo bastantes actividades, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo voy a leer en esta primera ronda un solo poema porque es un poco largo de mi último libro, que es Las pertenencias, y se titula Malnacida ciudad. Vivir en esta ciudad sería imposible si no se descubre el respiradero que evacua toda la mugre acumulada en los trasteros, en las habitaciones donde durmieron los hijos que ahora bailan cada noche en discotecas clandestinas hasta el amanecer, la mugre de los dormitorios, de camas en las que ya no se concilia el sueño, la de los pequeños cuartos de las azoteas, donde se guardan los disfraces de carnaval
que cada año con los remiendos oportunos volvían a brillar entre la multitud. No habría, no, modo alguno, de sobrevivir en esta ciudad construida para los suicidios, para que bajo los puentes de hormigón aparezcan por la mañana boca abajo los cuerpos de quienes la noche anterior conocieron las revelaciones minuciosas que los poetas se apropian al escucharlas en los bares. Una ciudad malsana, atravesada por barrancos en los que el agua se estanca cuando ha llovido a finales de noviembre, y salen a flote en pozas infectadas las bandejas de plástico en que sirven la comida que se encarga en restaurantes de mala muerte, y toda la bisutería que no sobrevive a las parrandas de latas de cerveza y crack adulterado. Las pozas en el fondo del barranco, infectas, que sobrevuela de pronto una garza inmaculada que parece surgida del sueño de un niño educado en un colegio religioso, una garza a la que persiguen las palomas más sucias de la ciudad, las que al volar desprenden el barro reseco entre las alas, las mismas que vigilan desde las cornisas de los puentes el resquebrajamiento de todas las costuras que a lo largo de los siglos nos hemos ido procurando para vivir aquí en esta ciudad asfixiante y malnacida, en la que sin embargo a veces puede encontrarse el respiradero que evacua la mugre acumulada. Y entonces hay que sentarse en ese lugar durante un rato, ser parte de lo que la ciudad expira, dejarse expulsar y expulsar nosotros mismos todo lo que nos sobra, mirar detenidamente los restos de antiguas expiaciones y luego continuar el camino por las mismas calles, entrar en la iglesia donde hicimos nuestra primera comunión, que fue también prácticamente la última, y salir de nuevo a la ciudad con un día más de supervivencia a las espaldas. Gracias, Rafael. Bien. Lilian, te corresponde. Estás por allí. Lilian, ¿estás por allí? Sí, Vale, sí estoy. Disculpen. vale. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación a todos los presentes que están aquí, también por su tiempo. Y nada, voy a leer unos poemas que se encuentran en la revista Luna Nueva, editada por el poeta colombiano Omar Ortiz. Y quiero seleccionar estos textos como primera lectura. Son textos cortos que no tienen título como tal. Empujar muchas veces la huella para pertenecer a algo. Empujar una cubeta sobre el lodo para hacer el pastel que nadie come. Dibujar los pájaros antes de perder el aire. No volar. Busqué unas tijeras para armar un colchón con migajas. No sé si soñé, no sé quién fui. Ir a la cama y quedarse quieta, matarse la piel, hacerse una boca grande, sonreír, alargar la vida de los enojos hasta que los años mueran o renuncien, empujar el paisaje hasta desaparecer. Algunas veces mi hermano me asustaba tras el árbol de papayuela. Tomaba una manta y movía las ramas con un palo de escoba. El escenario era mi vida. Me observaba mientras yo construía flores y sobre una hoja reunía pedazos de insectos muertos. De alguna manera, siempre he creído en fantasmas. Este poema se lo escribí a mi padre cuando estaba con vida. Hace 3 años murió. Mi padre me hablaba del mar. Configuraba el agua de mar como la botella de su agua de colonia. La sacudía para ver cómo minúsculas burbujas
se estropeaban contra el vidrio. Esa botella tenía una forma de fémur amarillento, pensaba yo. Él miraba dentro del vidrio. Quiero ser marinero, decía. Hay criaturas y tesoros en el mar que aún nadie encuentra. Mi padre me hablaba del mar sin conocerlo. Para terminar con esta ronda, escribía sentada en una silla del parque. Balbuceaba las sílabas de algo pasajero. Su saliva brotaba impregnada de niñez. Nunca supe su nombre. Mi silencio alcanzaba para acariciarla desde la ventana. Cuando cruzaba aquel potrero, donde los perros imantados de amor perdían para siempre su último rescoldo de fe. Gracias. Muchas gracias, Lilian. Y bueno, cerramos a esta primera ronda con Luis. Muy bien, buenas tardes. Estoy muy agradecido igualmente de poder compartir esta lectura con todos ustedes, todas. Me agrada que lleve justo el nombre de Voz Aislada porque me recuerda una poeta muy querida y admirada, Enriqueta Arbelola Riva, cuyo primer libro justamente se llamaba así. Voy a comenzar leyendo un par de poemas de este libro, justamente publicado por Mucuglifo. Compartimos eso, Ernesto, como lo has dicho ya. Es un libro del año 96, de forma que no son poemas recientes, pero tratando de hacer una pequeña selección me di cuenta de que había algunos, por supuesto, temas comunes, cosa que no es para nada inesperada, por supuesto. Este primer poema se llama Paisaje con salvoconducto. No es obra mía este pedazo cuadrado de tierra ejida. No hay nada en el lote de objetos tirados por el suelo que me deba su vida o su olvido, porque yo llegué tarde a la repartición de la magia capaz de hacer aparecer, con escasas palabras, una cosa rotunda, frágil, inmortal. A la hora de sellar mi entrada aquí, ya la basura se amontonaba en los baldíos. ¿Qué podía yo agregar que no fuera un poco de celos por el milagro de imaginar con algo de concentración un universo deteriorado y vivo? Porque ahora estoy parado en este trozo cuadrado de tierra extranjera. Este segundo poema del mismo libro se llama Conjugación. El verbo conmover. Acción de remover un poco la tierra negra del patio, de levantar las manos repletas de oscuros granos de arena, de mirar con atención las lombrices como trenzas de papel movedizo y creer ingenuamente que el sucio, las uñas ahora terrosas y útiles, son un poco de Luis vuelto abono, un poco de hombre vuelto polvo en vida, unos trozos de carne cultivable. Voy a leer un par de poemas más de un libro del año 2001 llamado Manual para los días críticos. Este primer texto se llama Otro hombre de nieve con nariz de zanahoria. Yo, porque al levantarme me concentro e inmediatamente pienso blanco. Yo, Luis, porque abro una nevera y me conmuevo con la escarcha. Yo, este señor que escribe, es decir, Luis, porque en las fotografías de algún atlas del mundo miro el fuego alpestre y las rocas a las que llega el día con el alba de unos copos de nieve. Yo, un hombre nacido en medio de carbones. Yo, el mismo hombre habitante de un fogón estúpido. Yo, bastante cambiado, es verdad, pero el mismo Luis siempre. Porque imagino un carámbano al dorso de un alero y un cardenal abrigado entre las ramas de un pino insistente y soberbio, me declaro al fin hielo, espacio muy abierto por donde el viento enfila buscando el granero más solo,
para vestirlo de prontas y agudas claridades. Y el último poema de esta ronda, de ese mismo libro, se llama El lugar me parece conocido, pero todo lo contrario. He pasado por aquí tantas veces que ya no reconozco el lugar. Mi casa se ha cambiado de sitio. Las viejas paredes se llevaron mis cosas a otro suelo. Se mudaron mis carpetas y mis medias. Los zapatos que me hicieron conocer Buenos Aires ahora calzan a otro. La mesa donde debía redactar mis informes soporta en esta hora la carga de otro hombre más necio. Y la reproducción de Klimt, donde algún tipo besa a su amante de cuello quebrado, y la cafetera amarilla de peltre que recuerda a mi abuelo, y la fotografía donde parezco un sobreviviente, y el papel sanitario, y aún mis huesos tan estrictamente personales que a ningún otro muerto podrían servir de mucho, en este instante decoran o dan aliento a quién sabe qué carnicero o astrólogo. Y lo que es peor, mi corazón, la cosa que me mantenía en pie con sus ajites, mi corazón, la planta, el trigal extendido, mi corazón, donde ya no sé verlo, ahora me olvida. Gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias. Sí. Bueno, inmediatamente pasamos a la segunda ronda y como les dije al principio, pues al final abrimos el compás para el conversatorio, que seguramente va a estar bastante nutrido. Así que bueno, seguimos en el mismo orden. Aura, por favor. Gracias. Yo continuaré leyendo poemas de este libro publicado por el Taller Blanco. Este se titula La muerte vaga y da el título justamente al poemario. Su presencia vaga día y noche por la casa, refleja tempestades, eriza visitantes dormidos y sacude al espectro que golpea mi ventana. Hace crujir mandíbulas, asusta a mi gata, fricciona la amígdala contra el pecho, devolviendo un hedor insoportable. Esta vez su apetito es voraz. Esta vez el sol tiñe su centro. Nunca sabré el tamaño del desgarro. Compost. ¿Quién comerá los gusanos afincados en las cavidades de mi cráneo? Alguna vez me centré en la descomposición de las carnes. Bajaba y subía vértebra por vértebra como si de un ascensor se tratara. De noche, confundí el ascensor con una torre. No hay brotes mágicos entre las nubes, solo el descontrol de las letras en torno a la humedad. Toda casa aspira al derrumbe. La O abierta. Enciendo velas para postergar el ocaso de las almas, pero la cera en su circularidad anuncia el fin. Y si fuese tan solo un pedazo de manzana atascado, y si alguien la lleva en brazos al cerro, despertará. La cera imita la nieve, se impone sepultando el rojo de la sangre. El círculo se abre para que el cuerpo migre. El círculo se abre. Y cierro con este poema titulado Perimenopausia. Mis días fértiles juegan al laberinto. Soy una mujer en declive, pezones, brazos y nalgas apuntando hacia el infierno. No me duele el olvido. Habito un mundo de placeres invisibles. Me duele la cervical y la mano derecha. No me importa envejecer. Me importa cuánto perdí. Me importan las fotos a las que renuncié, las advertencias nacidas del miedo. Quizás sea el brillo tras la demolición de las paredes mohosas en la entrada del edificio
y el andamio con el obrero en pie tapeando la ventana de mi cuarto, la imagen que mejor descubra mi matriz en este momento. Obstáculo, muros en construcción, todo lo que fui convertido en derrumbe. Gracias. Gracias, Aura. Muy bueno, excelente. Ernesto. Sí. Bueno, en esta segunda ronda voy a leer dos poemas porque son algo extensos, de un libro relativamente reciente en edición, en publicación del año 2021, que se titula La habitación china. El primer poema lleva por título Muros y consta de 4 secciones. Muros. 1. El cultivo forzado del índigo fue el principio del trabajo de Gandhi contra el Raj. En aquellos días que después vinieron se trazó la línea Radcliffe y a un lado y a otro murieron 500.000. Los británicos decidieron dibujar la línea sobre un mapa. Aquí, por ejemplo. 2. Al caer un muro quedarían ciertas marcas en el suelo. Algún ladrillo, loseta, mosaico, piedra para juntar los pies, sonreír hacia la cámara, esperar el disparo, cuando todo hubiera ya pasado. El papel de los mapas amarillea. Al levantar un muro hasta lo más alto posible, mejor añadir zona de exclusión, tierra de nadie, vacío, cintas de mariposas metálicas en el lado del muro que corresponde a la afuera del muro. Decir siempre ahí afuera, no, aquí no. 3. Desde la base a su parte superior el muro se inclina a ciertos grados, se comba igual a la ola para que no se cabalgue. Aunque siempre o a veces alguien consiga trepar, alzarse, alguien consiga surfear, quizás siguiendo las recomendaciones del viejo Ferlinghetti y con mucho sudor y demasiado el miedo. Siempre y tanto demasiado, pero se alzan, sí. 4. El mapa envejece con el papel. El color de las marcas y de las rayas se amarrona. Las líneas de la frontera nunca serían pintadas de añil, aunque igual mutan. Se torna grisura, igual. Nadie recuerda el nombre del asesino de Gandhi y siempre se cruzan las fronteras. Y del mismo libro, otro poema que iba por título 4 preguntas sobre el poema. Es un texto dedicado a amigo y excelente narrador Israel Centeno. Y bueno, ya entenderán por qué la referencia. 4 preguntas sobre el poema. ¿Quién es el protagonista del relato? Sería la primera. Se elige una mirada, un punto desde donde enfocar un ángulo que a medida que fructifica la narración gana en perspectiva, se abre y amplifica, aunque el eje primero permanece inmodificado. El motivo. Sí, se amplía el marco cuando el ángulo se abre, dicen, e incluye cantidades, sucesos, condiciones. Sin embargo, es necesario insistir en que el eje, el foco donde comienza tal operación, es ese siempre. Igual el poder, lo idéntico es el nombre, es su presente y es su futuro. La segunda pregunta, si el poder da el ir y venir del nombre, del trasiego de perspectivas, del business donde finalmente todo parece converger, la siempre columna esa del nombre, ¿cómo subvertir el signo sin equivocación que define y defiende la rectitud de cada palabra? Business de la palabra, trapicheo,
escribir como si se tratara de la compraventa de los derechos de emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Es decir, o escribir la escritura así, como se vende y compra y vuelve a comprar y a vender la opción del respirar y por tanto también su parte de asfixia. Entonces las partículas de un sólido rígido en rotación alrededor de un eje fijo describen circunferencias centradas en el eje de rotación con una velocidad que es proporcional al radio de la circunferencia que describen. Este es el momento angular para toda rigidez. Después los vientos arrastrarán las partículas pesadas, inexactas y presentes, produciendo el desplazamiento de la sustancia del verdugo real hacia un estado inefable que suscita así, a la par, la sombra del verdugo real y su real estancia. La pregunta tercera supone considerar la posibilidad de sublevar a la palabra. En condicional, si se podría elevadamente alzar la palabra por encima y por debajo de los derechos del poder, el signo de la palabra y su signo de sí y de no. Igual cabe derivar una pregunta a otra, sesgada de esta aún tercera, pues si escribir allí, frente a la playa, la lámina recalentada del mar, es escribir allá, enfrente a la playa, la lámina recalentada del mar. E incluso cabría insistir y resistir en el ahondamiento y preguntar si cuando la palabra garra a su silencio, ¿queda o se está escribiendo miento? La cuarta pregunta resulta paradójica y por tanto, ¿acaso conviene buscarla entre medio de una afirmación que ni siquiera sea mía o tuya? Israel Centeno es el que escribe. A saber, les gritas, Lourdes se llega hacia ti y te lanza un objeto que resplandece en el reflejo de esa tarde que comienza y se hace resolana sobre el mundo. Es una escopeta de cañón recortado. La atrapas. Muchas gracias. Fantástico, gracias. Bien, Rafa, por favor. Bueno, para esta segunda y última ronda voy a leer también un poema de las pertenencias, porque son un poquito largos. Este se titula Tugurios. Conozco un poco la historia de estos tugurios. No recuerdo, sin embargo, cómo, cuándo los encontré. Fue, creo, un poco después de empezar a hacer todos los yoes que empecé a hacer por entonces. Era como escuchar la música de tu propio cuerpo descender allá abajo, a una dimensión que te salía al encuentro, como si fuera tu destino estar allí, aunque no supieras cómo había que hacer para estar allí. Y no siempre te sentías cómodo. En los espectáculos no deseabas sentarte en primera fila por si acaso el transformista de turno fuera a querer contar con tus servicios para alguna gracieta, y por eso te sentabas escondido entre la multitud, con tu copa bebida con morosidad y los ojos más pendientes de lo que ocurría entre el público que del propio espectáculo. La música rebotaba en ti y se iba por los pasillos mal iluminados que conectaban con el paseo marítimo. A veces sentías que debías acompañarla, que en aquella música algo tuyo se iba también a mezclarse con los cuerpos que surcaban la avenida junto al mar y bajaban a la playa para consumar los amores fugaces entre dos rocas o en un recodo de arena en donde unas horas más tarde, a primera hora de la mañana, se vería el contorno indescifrable de unas figuras antropomorfas recortado como por una cuchilla en la arena mojada, hasta que con la nueva marea fuera borrado el dibujo, restituida la lisura de la arena, hasta la noche siguiente, sin saber si una parte de tu cuerpo había quedado representada allí, pues siempre era muy tarde, cuando la música te incitaba a bajar,
y eran ya muchas las copas bebidas, y no siempre el recuerdo lograba traspasar la nube de la semi-inconsciencia. Conozco también algunos de los rituales que nos convocaban allí, y que no siempre estuve en condiciones de respetar, bien por desconocimiento, pues era muy joven por entonces, y no había aprendido lo suficiente, bien porque no siempre me interesaba respetarlos o me volvía díscolo según soplara el viento. Quiero decir que podía volverme caprichoso y enmudecer durante horas, hacer la estatua en un rincón del bar y sonreír apenas a quienes venían con su varita mágica a despertarme de lo que a ellos les parecía un sueño profundo y era, en cambio, para mí, un estado de especial percepción, pues me permitía empaparme del lugar como si un día fuera a desaparecer o como si aquel yo mío fuera a desaparecer y mi misión no fuera otra que estar plantado allí como un ojo impasible, como un oído atentísimo o una piel que recogiera, minuciosa, cualquier alteración de la temperatura, los más mínimos roces entre las pieles de otros, percibidos por un sentido que era una suma de sentidos que llevaba las imágenes táctiles, abarrotadas de las voces y las luces del antro, a algún lugar seguro de la mente, donde habrían de vivir durante un tiempo para irse apagando luego, poco a poco, año tras año, hasta dar en un poema escrito una tarde de verano, mucho tiempo después, como un mínimo homenaje. O podía volverme todo lo contrario, desbocarme, asilvestrarme, con tan solo beber 2 tequilas seguidos y andar detrás de respuestas a preguntas que no tenían el más mínimo sentido. Es verdad que había siempre un lado circunspecto, pero cuando cruzaba el límite, me levantaba del asiento y empezaba a deambular entre la clientela, me sentía inseguro pero libre, dejaba atrás aquella estatua con vocación de máquina registradora y nacían entonces conversaciones divertidas, situaciones ridículas de las que solo me arrepentía más tarde al salir, cuando en la calle, en ese momento tan extraño en el que todos parecíamos mirarnos sin saber qué decir, intentaba esfumarme sin que nadie me viera, o bajaba una vez más al paseo marítimo, donde ya no quedaban sino las últimas sombras, en combate con el hilo difuso de la primera luz del día, las cadenas onerosas de las olas retumbando en las piedras de la orilla, y todo lo más, la silueta de un cuerpo a lo lejos, al final de la playa, donde aquellas horas ya no tenía ningún sentido ir. Gracias. Gracias, gracias, Rafa. Excelente. Bien, bueno, corresponde a Lilian, su próxima ronda. Gracias. Bueno, voy a leer este poema. Se titula Louise Brooks abre la caja de Pandora. Está en la antología La vida es bella, que es una antología de poesía que habla sobre cine. Y pues bueno, aquí está el poema. Louise Brooks abre la caja de Pandora. Tiene un epígrafe que dice: una estrella brilla por sí misma, pero la soledad la condena. Louise Brooks. Eso era ella, sombra blanca en un tapiz negro. El humo florido, legado a la brisa o al huracán, bocada en zapatos de tacón. Baila, travesita inconforme, batiendo los brazos y las manos desnudas al barco o al abismo. Eso era ella, un pozo lleno de gritos de sí misma. La mujer niña arrastrando una falda de tul entreverada por la violencia. Suena el piano, la casa se cae. La madre de Luis cae sobre un cúmulo de 70 teclas. Penitente y gris, no descifra el horror. Luis abre, cierra la caja y oculta y abre. Sueña y juega, acaricia los huesos disfrazados de príncipes, los bebe, los inclina, los escupe. Captura un trozo de luz, pero odia las estrellas de barro. Afuera, un perro menea la cola,
absorbe el agua de los aleros de su ventana. Ella le toca el hocico sin miedo. Los dos son criaturas con palabras demasiado fuertes en su sed. Luis deambula, parpadea, no hay voz, y al virar su cabello, corta la última escena. Y para terminar, este pequeño corto poema de mi libro, Círculo de los ojos tristes. Juego. Siento que no estoy destinada al mundo oculto de los retratistas. He apagado las lámparas para observar con minucia cómo el ratón mueve la cola al ser alcanzado por la trampa. Muchas gracias. Gracias, Lilian. Gracias. Excelente. Y bueno, cerramos ya esta segunda ronda. Sí, gracias. Bien. Estamos con Luis, sus últimos textos. Voy a leer solo un poema, es algo largo, un poema del año 2012, pero se publicó en Otonosik, un libro del año 17. Y el poema se llama Porque extranjero. Porque extranjero soy en tierra calda y seca, y en lluvioso baldío, porque soy extranjero. Porque todo de pies a la cabeza es nuevo, pero no nuevo, sino recién venido, como sacado de raíz de su pozo de oruga, porque en principio no era este espacio un espacio original de orugas, porque vinieron las orugas muy lento desde el fondo, porque son extranjeras acá, no extranjeras del fondo, ni adoloridas del propio fondo, sino acá adoloridas y nostálgicas del barro, porque son en esta X de carbón extranjeras. Porque soy en mi X como un torpe extraviado de su árbol primerizo, y un árbol o ese árbol ni existe donde estaba, porque una marea se deshizo del árbol de las mismas orugas. Porque soy mi imagen tan visca de mí propio, porque soy extranjero, Señor, porque soy extranjero de toda dirección y de todo extravío, porque me pierdo, porque no me encuentro, ni en mi falta de planes, porque soy extranjero, Señor del monte, contento con los montes, Señor del agua, orgulloso del océano, de agua salada, porque somos distintos, porque no tengo ni marea, ni praderas, ni ciudades, ni señales de tránsito, me quedo mudo, Señor, y quieto en mi parálisis, porque soy extranjero, Señor, porque soy extranjero, ni reconozco las aves creadas, ni las ballenas muertas de la playa, que playa suya, porque en mí no hay orillas, porque soy extranjero, no sé el nombre del insecto escondido, que dura más que yo en este sembradío de los demás, jamás el mío, porque soy extranjero. De paso estoy, Señor, de paso ando cojeando por tu reino, Señor, sin documentos, porque soy extranjero, ni un jumento poseo, ni un caballo de paso, ni un caballo de paso peruano sin cuartetas, porque soy extranjero, ni un caballo retrato, porque soy extranjero, Señor, no me perdones, porque soy extranjero, Señor, no investigues mi muerte, porque soy extranjero, Señor, no investigues mi muerte, porque soy extranjero, porque ni muerto muero, Señor, porque soy extranjero. Apártame del reino y de las dudas y las veracidades y la caña de azúcar y las fotografías, porque soy extranjero, ni salgo en las fotos, y apártame porque soy, Señor, tan extranjero de los rasgos, o los míos o los ajenos, porque soy extranjero. No me des rasgos, Señor, porque soy extranjero, porque mi tránsito en este polvo meridiano es breve. No me prometas casa, ni habitación, ni hospital para locos, Señor, porque soy extranjero, Señor. Por extranjero, borra de cuanto libro leo la noción de futuro, porque extranjero soy y advenedizo. Y porque soy extranjero delante de tus ojos, Señor, y advenedizo, porque extranjero soy, sin nada, ni palo de pegar, ni tizón de romperse los huesos, porque extranjero soy,
porque soy caído en ningún lado, ni floto, porque soy extranjero, porque ni una hoja del otoño me llamo, porque no es mala la pérdida ni la ilegalidad, porque mierda que importan los reinos de origen, Señor, porque soy extranjero, porque ni veo la meta, porque soy extranjero, porque ni veo, porque extranjero soy, Señor, y moradizo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias. Bueno, comenzamos entonces. Bueno, excelente. En primer lugar, agradecerles a todos por aceptar la convocatoria, aceptar esta reunión, estas festividades de la poesía, donde, bueno, escuchamos una heterogeneidad de voces, ¿no? Y bueno, que no conocía a Aura, así que un gusto conocerte, de verdad. Gracias a Néstor por invitarte, por traerte, y gracias a los demás, a Lilian, a Ernesto, a Rafael, y por supuesto a Luis. Bueno, ya un poco para relatar un poco y abrir el compás de preguntas y comentarios. Prácticamente es como una suerte de sueño que estábamos esperando se cumpliera en algún momento, así que te está dando, ¿no? Que todo esto se pudiera conjugar por obligaciones, quehaceres de cada uno y bueno, la cotidianidad, pero que siempre la poesía nos llama, ¿no? Y bueno, más allá de eso, que comentaba al principio, esta serie de recitales de poesía itinerantes, una serie de recitales que estamos ideando para poner en contacto todas estas poéticas diversas, pero que bueno, tomando un poco este último texto de Luis y ese concepto del extranjero, de lo extraño, de esa posibilidad que sobre todo se nos ha dado, y ya bueno, a título personal de Venezuela. De hecho, la misma editorial, lo comentábamos con Néstor, pues tiene esa finalidad, entre otras cosas, ¿no? De poder publicar autores que en su mayoría, bueno, son no solamente venezolanos, colombianos, hispanoamericanos en general, sino dar como paso a todas esas poéticas de la migración, que como ciertamente como nosotros también en Venezuela nos hemos visto de alguna forma obligados tal vez a abandonar, bueno, eso que nosotros pudiésemos llamar nuestro país, que en este momento no sabemos ni qué es, ni tal vez que está fuera del mismo espacio territorial que le corresponde hoy día, ¿no? Entonces, bueno, lo hemos conversado en varias oportunidades, y hace un par de meses Luis hizo una presentación de las partes sueltas y lo comentábamos también a propósito de los comentarios que haría Jesús Montoya sobre su poética. Así que bueno, nada, muchas gracias, reitero el agradecimiento a ustedes, al Taller Blanco, a la Universidad de La Laguna, por esta actividad que bueno, realmente nos llena de mucha gratitud, y bueno, que la palabra siempre nos salve, ¿no? Así que nada, los que están acá en la reunión, por favor, seguramente van a querer comentar algo, preguntar, y bueno, acá están las y los escritores. Y por acá, bueno, ya veo a nuestro amigo Liwin. Entonces, bueno, Liwin, si puedes abrir tu cámara, por favor. ¿Me escuchan bien? ¿Se me escucha bien? ¿Cómo están? Perfecto. Mi nombre Hola, es Liwin. No, agradezco muchísimo esta iniciativa porque, bueno, uno descubre y recibe una variedad de voces. Ya el profesor Luis lo hemos leído muchísimo, pero por ejemplo no conocí el trabajo de Aura ni de Lilian, y bueno, de Ernesto tampoco. Creo que había leído unos pocos poemas de Rafael en las redes. Pero es una maravilla, bueno, disfrutar de una diversidad tan rica para uno. Aura, me encantaron tus poemas. Creo que, no sé, encontré una resonancia ahí. Creo que en la contundencia de tus imágenes con Lida Franco. No sé si la habrás leído o tendrá algo
de resonancia en tu voz, pero me gustaron muchísimo. Lilian, me quedó resonando la imagen de mi padre me hablaba del mar sin conocerlo. Creo que ese fue uno de mis poemas más, o ha sido uno de los poemas con los que más he conectado, de los que he escuchado acá. Ernesto, me gustó muchísimo esa puesta en escena con Israel, esas 4 preguntas que te hiciste, ese poema que parece un performance y que es un juego bien particular y que, nada, me ha gustado bastante. Rafael, tus largos poemas, tus poemas hilos, poemas extensos, también me han gustado bastante, recogen una ciudad que no conozco, pero que puedo descubrirla en sus partes menos visibles o menos turísticas o menos para uno que no la conoce y que, bueno, la recibe desde el internet. Profe Luis, ya los poemas de En defensa del desgaste los he desgastado de tanto que los he leído, porque como lo único a lo que uno ha podido acceder, digamos, físico. Por allí creo que tengo creo haber leído alguno que otro poema de la frase publicado en internet, que creo que es un gran poema. Y ese poema de Porque soy extranjero, creo que me ha hecho resonar mucho. Creo que hace poco publicaron una traducción que te hizo, o el fragmento que te hizo Montoya también. He disfrutado muchísimo con eso. Creo que es una de las voces más importantes del país en la actualidad. Uno de los poemas más raros. Le confieso que he intentado terminar las partes sueltas varias veces, pero me he quedado suelto. Ha sido complejo para mí, unos poemas bastante experimentales. Creo que uno de los poetas más raros y más diversos que tiene el país, el profesor Luis. Admiro mucho el trabajo de todos, agradezco al Taller Blanco por esta iniciativa y bueno, nada, me queda como la tarea y la responsabilidad y el disfrute de seguir leyéndolo a quienes no he leído, como Lilian y Aura. Muchas gracias, José. Gracias a ti, Lewin, de verdad. Y bueno, Néstor está por acá, así que bueno, uno de los responsables también de todo esto. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Y es un verdadero placer escuchar estas voces en español, y esa es una de las iniciativas de este ciclo Voz Aislada, vencer un poco la insularidad, ¿no? La insularidad en el sentido de aislamiento, ¿no? No tanto la condición de ser isla, porque ser isla es una dignidad, obviamente. Agradecemos con Aura, Lilian, Luis, Ernesto, Rafael José por aceptar esta invitación, junto con José Manuel, que desde Tenerife ha propiciado también estos reencuentros desde la virtualidad. Y la idea es ir sumando voces hispanoamericanas y diversas en el transcurso de los próximos ciclos, ¿no? Incorporar voces de México, de Puerto Rico, Centroamérica, por supuesto en diálogo con las voces de España y especialmente con énfasis de las voces de las Islas Canarias. Tengo pues el gusto de conocer a varios de los poetas de este día. Por ejemplo, acá tengo este ejemplar de Otono Sic. Tuve pues el gran gusto de presentarlo en el 2017 en Caracas, en medio de uno de nuestros grandes picos de conflicto social, y de hecho es uno de los pocos libros que tengo acá en Colombia de mi biblioteca que dejé en Venezuela. Y precisamente mi pregunta sería esta, dirigida pues a todos los poetas que están en esta lectura de hoy, y tiene que ver también con lo que hablaba de la insularidad, ¿no? Y una de esas formas de vencer esa condición de insularidad es leer otras tradiciones de nuestra lengua. Ya, por ejemplo, Ernesto citaba a José Manuel Arango, el poeta colombiano, también citabas a Israel Centeno, narrador
venezolano. Y me gustaría saber qué autores de cada una de sus tradiciones, me refiero a la española, canaria, la venezolana y la colombiana, qué autores de cada una de sus tradiciones ustedes pueden citar o recomendar como referentes para quienes no forman parte de esas tradiciones. ¿Sabes? ¿Qué autor de cada uno de sus países ustedes recomendarían para acercarse a la poesía de este siglo XXI que se está escribiendo en cada uno de sus países, ¿no? Eso por una parte. Y también, ¿qué autores o qué poetas de otras tradiciones ustedes consideran fundamentales dentro de sus propias poéticas? Entiendo que, por ejemplo, con Ernesto tiene un valor, por ejemplo, parte de la obra de José Manuel Arango y Israel Centeno. Entonces me gustaría saber qué referentes tienen ustedes de sus propias tradiciones y de otras tradiciones de la poesía hispanoamericana de este siglo. Creo que nadie se arriesga a empezar. Quiero responder todo es chévere, pero si no, a la pregunta. Bueno, como empecé yo, lo intento. A ver, creo que una de las... fíjate, y no sé si, bueno, por ahí está, por supuesto, Rafa, también anda Pompeyo, también anda Daniel Bellón, Carlos Bruno, de los nombres que he visto de amigos y de gente pues muy cercana, y todos ellos poetas insulares, isleños, canarios, en fin. Ahora al escucharlo en la voz de Néstor decir tradición canaria, tradición española, y ya eso pues da una idea de un poco el espacio de ambigüedad que supone la consideración de lo territorial, poesía insular, y por otro lado la condición de una escritura o de una poesía o de una edición poética vinculada a un espacio sociocultural, socioeconómico, como lo queramos denominar en términos de España, ¿no? De alguna manera, bien es cierto que yo llevo décadas moviéndome en esa ambigüedad, y precisamente por ello, por esa ambigüedad o esa cierta desconcierto, es lo que en determinado momento me lleva a explorar otras tradiciones dentro de las poéticas y de las literaturas en español, básicamente, aunque no solo, ¿no? De ahí mi acercamiento a la poesía venezolana, a la literatura venezolana en general, también por cuestiones personales que no vienen al caso. De ahí también mi acercamiento a la poesía. Claro, disculpen el paréntesis o la digresión de este siglo, y para mí a este siglo yo pues salvo evidencia contraria, creo que soy el mayor de los que hemos leído. Para mí este siglo es el 20, no el 21. En fin, otro de mis runrunes es el entresiglo en el caso de la poesía canaria, y en el caso también de la poesía, en el caso de la poesía española. Cierro paréntesis. De manera que en esa incertidumbre es la que me ha llevado también a prestarle mucha atención a la poesía portuguesa, por ejemplo, ¿no? Que es muy significativa para mí. Autores, bueno, y no es porque estén presentes,
¿vale? Autores del entre siglos que están presentes aquí y que para mí, sinceramente, su lectura puede explicar la poesía canaria, la poesía insular y también la rareza dentro de la poesía canaria insular. Rafael José, el libro del que lee esos 2 poemas que nos lee es un libro excelente. Es un libro realmente que atrapa, agarra. Bueno, soy lector de la poesía de Rafa desde hace mucho tiempo. Pompeyo Pérez Díaz es también otro de los poetas que para mí, aunque en el caso de Pompeyo, a ver si no me equivoco, son 4 libros Pompeyo, creo recordar, y publicados, y sin embargo cada uno de ellos desde su primer libro, aunque él lo rehace en determinado momento, Terciopelo y Fascinación, para mí es un libro sobre el que he pensado y reflexionado por lo que supone en un determinado momento de las poéticas de los 80 y de un espacio cultural muy concreto que tenía que ver con y tiene que ver con la música y lo que podríamos considerar la crisis derivada de la entrada paradójicamente al momento democrático en España, la crisis en muchos sentidos, crisis como cierre, pero también crisis como apertura. Pero también, y bueno, Daniel Bellón, que anda por ahí, tiene un libro, es La balada de los drones, un libro de, bueno, para decirlo de manera más rápida, aunque incorrecta, es un libro que vincula ficción especulativa, ciencia ficción y poesía. Y aunque Daniel dice que es un libro realista, y lo es. Por ahí anda también Víctor Ruiz, por ahí anda también Carlos Bruno. Carlos tiene un libro reciente, se titula Rocas. Es un libro, una propuesta de exploración muy potente. Y ahí me quería pararme o llegar, no seguir hablando en estos términos, sino de lo que tiene que ver con determinados ámbitos de desarrollo y de exploración latinoamericanos o hispanoamericanos, donde creo que Luis se puede sentir más cercano y que tiene que ver con pues con autores como Paulo Levinsky o Néstor Perlonger, que en España son relativamente poco conocidos, relativamente, aunque en los últimos tiempos ha habido un esfuerzo editorial para publicarlos, ¿no? en ciertos sectores o desde ciertos territorios limítrofes, ¿no? Ese espacio de poesía, lo de neobarroca no me termina de convencer, pero bueno, es la etiqueta más utilizada. Me parece uno de los horizontes, paradójicamente, aunque estamos hablando de algo que tiene décadas, a los que debería acercarse la tradición insular y la tradición española también. Y de la misma manera que para mí llevo mucho tiempo leyendo, tiene que ver con las poéticas estadounidenses vinculadas a la Escuela de Nueva York y algunos de sus autores de referencia. No sé si contesté o no a Néstor, pero esa es la... Y Arango. Arango me lo descubre Frank Cruz Pérez. Frank Cruz Pérez es un poeta andaluz que llevó durante mucho tiempo una revista, Palincesto, y Frank fue uno de los
grandes exploradores, tanto de la poesía colombiana como de la poesía venezolana, cuando en España apenas se conocía la poesía venezolana y la poesía colombiana. Y yo llego a Arango a través de un pequeño librito, una pequeña antología que publicó a principios de los 90 Fran desde su pequeño pueblo andaluz de Carmona, ¿no? Esto que tiene que ver con los horizontes y las tradiciones, en buena medida hay que buscarlo en los espacios limítrofes, ¿no? o en las fronteras, o entre medio de los muros, ¿no? Pues me atrevo a continuar yo, Bueno, supongo. ¿puedo hablar? ¿Puedo? No, ¿Puedo? adelante, claro. Oh, bueno. Bueno, gracias. Qué pena ahí como levantar la mano de manera tan abrupta. Bien, es muy interesante que citen a José Manuel Arango, quien también fue un gran traductor de Emily Dickinson. Y me encantan sus traducciones porque son muy sentidas, ¿no? Yo quisiera hablar también de la poesía colombiana escrita por mujeres, que también tiene bastante de dónde agarrar. Y pensaría que las voces que más me gustan en lo personal, y abriendo un poco el tema de que cada sector tiene una construcción social y política, porque Colombia es muy vasta y muy diversa entre sus expresiones, así como lo es Latinoamérica, y a veces cuando hablamos de tradiciones poéticas, creo que también de cierta forma estamos haciendo un urdimbre que limita cosas. Sin embargo, las poetas que a mí en lo personal más me vinculan con la poética de mi país son contemporáneas, son Orieta Lozano, Lucía Estrada. Son poetas maravillosas con voces realmente, diría yo, muy personales, muy ellas, y las considero excepcionales. Clemencia Tarifa, igualmente. Carolina Cárdenas, una voz más contemporánea. Y creo que igualmente de muchas latitudes siempre hay voces escritas por mujeres. Igualmente poetas de mi país, Juan Manuel Roca, al cual le tengo bastante respeto. Y a nivel Latinoamérica, pienso yo en grandes poetas como lo son Juan Ros, que lo sigo leyendo y siempre me acompaña. Igualmente Gonzalo Rojas, Pablo de Roca, voces contemporáneas. Igualmente pensaba en algunos poetas que he ido conociendo en determinados tiempos, pero que de alguna forma hasta ahora estoy empezando pues con sus lecturas, pero me han gustado. Bueno, Ana Escalona de Chile. Y bueno, creo que las particularidades de cada país sugieren una visión propia y una mirada, pero pienso igualmente que la poesía es como muy universal. De cierta forma nos invita a una asociación e interpretación del mundo, sobre todo en este mundo que está un poco convulso. Pensaba también en una poética italiana con Singonia Singoni, quien también es traductora y también es una voz muy potente y que me gusta leer, al igual que Chantal Mayar. Son como algunas de las poéticas que sugiero, digamos, para ser leídas. Siempre encuentro en ellas no solamente una compañía, sino una complicidad en la palabra y en la visión de mundo y en la visión existencial, que creo que es una de las particularidades que tiene la poesía, que sabe llegar en el momento en el cual uno está buscando un asombro. Igual creo que siempre se nos quedan muchas voces por fuera. Cuando hacen este tipo de preguntas queda uno como anclado, mirando qué voy a decir, cuál voy a citar, qué no. Pero pienso que las voces son muy vastas y continuamente se siguen reformulando de alguna forma la pregunta de por qué escribir, y creo que esas son las voces que siguen latiendo a pesar de que aún ni siquiera ya estén en este siglo, sino que siguen perdurando por su honestidad. Y eso quería decir. Gracias. Bien. Gracias.
principio quería también agradecerle a Francisco Cruz. Gracias por traerlo a colación, Ernesto. Recordé que por allá en el siglo pasado él me publicó un poema en su revista Palincesto. Inevitablemente yo también debo hablar de ese entresiglo porque igual hay una suerte de dispersión cronológica y temporal, así como suele hablarse de que la literatura venezolana hoy en día está un poco, ha conformado una especie de archipiélago y por supuesto la literatura venezolana se escribe en tantos lugares del mundo el día de hoy. Yo creo que uno también comienza a darse cuenta de que escribe desde tiempos también diferentes, ¿no? No necesariamente aislado, pero con una suerte de relación anacrónica entre ellos. Y va dependiendo de lo que uno descubra en algún instante. Ahora, por ejemplo, le doy más atención a una poeta como Márgara Russotto, del año 46, nacida en el año 46. Me gusta mucho su humor, esa suerte de pequeña burla y su concentración, aunque de origen italiano, por ejemplo, en la literatura brasileña, que me interesa mucho. Y sí, uno va como entonces conformando una suerte de patria extraña, un hemisferio bastante personal. Y en mi caso, pues sí, inevitablemente está Estados Unidos, donde viví 8 años y tanto. Está igualmente la literatura francesa. Y justo también por el hecho de que amo tanto a Emily Dickinson. Y es una poeta ni siquiera contemporánea, es una poeta que todavía está un poco en el futuro. Y por algunas traducciones que he ido mirando, entre ellas la francesa de Claire Malhou, por ejemplo, uno va conformando entonces una suerte de canon o exocanon, para usar un término que llegué a ver recientemente, una suerte de zona periférica que es muy agradable habitar, una zona fronteriza y un margen que sí es muy enriquecedor, ¿no? Y sí, ciertamente lo que se ha dado en llamar neobarroco ahora me interesa más. Se supone que debería ser al contrario. Siempre se tiene la idea de que uno al hacerse mayor se va volviendo más clásico. Yo creo que en mi caso eso no está ocurriendo, me estoy echando a perder cada vez más. Y ahora es justamente cuando puedo apreciar mucho más la obra de Lezama Lima y la de Leminski y la de Néstor Perlongue, por ejemplo. No sé si entiendo de Leminski Catatau, pero me gusta zambullirme ahí ocasionalmente y extraviarme a propósito, ¿no? De forma que entonces, esos son en relación con otras literaturas las que más me interesaría en venezolana, autoras que uno entonces reconoce quizá a destiempo, pero las vuelve igualmente contemporáneas justamente en ese momento de relectura. Y hay gente que sigue escribiendo, que comenzó el siglo pasado como nosotros, o muchos de nosotros, gente como Igor Barreto o Yolanda Pantin, pero para no sacar el bulto a la gente más joven, pues debo mencionar, por supuesto, a propio Néstor Mendoza, con su obra poética, y a Jesús Montoya, por supuesto, que además de gran poeta es un enorme traductor y además es un crítico bastante agudo, como quizá ustedes hayan comprobado. Y probablemente Natasha Tiniakos, que sé que tiene un libro más reciente, pero ese sí no lo conozco, conozco los dos anteriores. Yo creo que hay grandes, no digamos obras, hay posibilidades todavía en ejecución. Yo creo que hay que un poco ir renunciando de la idea de la grandeza y admitir un poco como esa pequeña incertidumbre inserta en tantas escrituras, porque allí puede uno conseguir algún tipo de respuesta. Bien, eso más o menos. Muchas gracias. Gracias, Luis. Bueno, sí. Sin duda alguna, al igual que Lilian, yo voy a nutrirme de dos pozos, ¿no? Que tienen que ver con la genealogía femenina. Con respecto a la venezolana, en la escritura, me interesan escritoras jóvenes como Pamela Rand. Me parece que hace un trabajo increíble. Me interesó también mucho el trabajo de Caneo.
Creo que la Poeteca en ese sentido y también el Taller Blanco, al tener libros descargables, hacen que podamos estar en contacto con escritoras contemporáneas, ¿no? Y eso sin duda enriquece mucho nuestro panorama. Luego, con respecto a las más consagradas, me gusta mucho el trabajo de la poesía documental de Jacqueline Goldberg. También, por supuesto, Yolanda Pantin, Jani Osot, las clásicas, y sin duda Lida Franco Faría, sí, me encanta. Me interesa esa poesía que golpea, que tiene cierto humor. Y con respecto a poetas españolas, me gusta mucho Yolanda Castaño, ella es gallega, pero es una poeta contemporánea con una riqueza impresionante. De las más jóvenes, creo que dejé de lado a Maily Sequera. Ella es maracayera y también tiene un trabajo interesantísimo, sobre todo en lo virtual, que creo que es grandioso. No solo aproximarnos a la literatura desde el libro, ¿no?, publicado, sino estas blogueras también hacen un trabajo increíble. Y hay otro sector de la literatura escrita por mujeres que a mí me llama mucho, que tiene que ver con la mística poética tanto de Chantal Meillard como de María Zambrano. Yo diría que esas, no sé, son parte de esos pozos a los cuales yo voy a nutrirme continuamente. Bueno, creo que faltas tú, Rafael. Falto yo. Bueno, yo tengo poco, Te vas a escapar. poco que aportar después de las maravillosas referencias que todos y todas nos han compartido, ¿no? Pero justamente ahora que Luis mencionaba a Margarita Russotto, vamos a tener la inmensa oportunidad de contar con ella en Tenerife en agosto, va a estar por aquí y va a conversar en un ciclo que se llama Diálogos en la Granja con Antonio López Ortega. Va a mantener una conversación, ¿no? Yo no la conozco en persona y será fantástico, ¿no? El poder tratar con ella. He leído poca cosa de ella también. Y a mí me interesa también muchísimo la poesía escrita por mujeres. Yo coordino un ciclo, como sabe muy bien José Manuel y también Ernesto, y un ciclo de lectura, o sea, es un club de lectura de poesía mensual y siempre voy alternando un poeta y una poeta, ¿no? De hecho, mañana es la sesión de este mes de junio, que estará dedicada a Yves Bonfoy. Y para para el próximo mes vamos a tratar la poesía de Mary Oliver, ¿no?, la poeta norteamericana. Y bueno, los últimos meses he descubierto pues un gusto enorme por poetas como Marianne Moore, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, Louise Gluck, ¿no? O Anne Sexton, ¿no? Son poetas que realmente he ido descubriendo poco a poco, ¿no? Y creo que hay ahí, también le dedicamos una sesión, por cierto, a María Mercedes Carranza, ¿no?, la poeta colombiana que en fin, que yo me traje de Bogotá eh, su poesía reunida, ¿no? Y para mí fue un deslumbramiento, ¿no? Y bueno, la tradición canaria, para no extenderme, está recientemente muy bien nutrida por poetas jóvenes, ¿no? Entre las que podría destacar, por ejemplo, a Andrea Abreu, a Aida González Rossi, a Lana Corujo, que son poetas muy jóvenes que además están desarrollando también un trabajo en el plano de la narrativa, ¿no? Pero que son esencialmente poetas, ¿no? Y bueno, yo creo que es también un campo por descubrir y están también, en cierto modo, revolucionando, creo yo, cierta forma de escribir, ¿verdad? Porque
porque bueno, no parten de ningún núcleo conformado, son muy independientes, están transitando en esos márgenes, ¿no? De los que hablaba también Luis. Y bueno, es lo que a mí me interesa, y en el plano de las tradiciones foráneas, digamos, ¿no? Ya antes mencioné a Philippe Jacotet, y bueno, está por aquí escuchándonos Isabel Teresa García, una poeta y traductora venezolana que reside en Suiza, y compartimos hace unos meses un taller fantástico sobre poesía escrita en los diferentes dialectos del retorrománico o el romanche, ¿no? La cuarta lengua hablada y escrita en Suiza, y fue maravilloso descubrir, además eran todas autoras, eran todas poetas, de mujeres, ¿no? Las que trabajamos, y fue maravilloso no solamente abordar esa lengua desconocida y tan cercana por un lado, una lengua románica, pero al mismo tiempo tan alejada del español o del francés o del italiano, y fue una enorme experiencia. En mi caso me tocó traducir a una autora ya mayor, con una trayectoria muy amplia, llamada Leta Semanedi, y bueno, para mí fue todo un descubrimiento porque eh, me, los poemas que leyó Aura, por ejemplo, que leíste Aura, con esas imágenes tan viscerales, tan corpóreas, ¿no? En cierto modo, hay en el mundo de algunas de estas autoras, ¿no? De esta región de los grisones, ¿no? Tan lejana, ¿no? Algo muy apegado a lo corpóreo, a lo, eh, en cierto modo, a lo familiar, al mundo de lo más primitivo, ¿no? De las experiencias más, más inmediatas, ¿no? Entonces, la verdad que la poesía es, como digo yo, siempre es un bien de primera necesidad, y hay una diversidad inmensa que al final nos alimenta tanto una tradición como podría ser la de la poesía esencial, ¿no? Como el caso de, por ejemplo, el poeta argentino que residió en México, Hugo Gola, ¿no? Con sus filtraciones, con esa poesía muy mínima, como la poesía neobarroca o neobarrosa, que la han llamado también, de Néstor Perlónger y de, por ejemplo, el dominicano León Félix Batista, o tantos otros autores que están en esa línea, y que también en mi caso yo me he echado a perder con el paso de la edad. Así que al final yo creo que uno va descubriendo, y es un mundo absolutamente inacabable, ¿no? Bueno, termino aquí. Genial, gracias, Rafa. Yo creo que, bueno, vamos por orden. Creo que Pompeyo había alzado las manos hace un par de minutos y creo que, no sé si... Sí, bueno, creo sí, que ya, podemos ir por acá. Y sé que te tienes que ir pronto, así que por eso... sí, va obsoleta mi intervención porque era antes de todas estas aportaciones y era para decir que había disfrutado mucho de la... Bueno, conozco a Rafael y a Ernesto en persona, obviamente, y los he leído, pero no había leído a las otras personas que han intervenido, que lo había disfrutado mucho, y saludar a Néstor Mendoza, que no nos habíamos visto en persona, con el que he intercambiado como editor de mi último libro, pues hemos intercambiado muchos correos y demás, pero no habíamos, en la lectura anterior él no había podido conectarse, y era pues bueno, manifestar lo bien que lo he pasado y saludar a Néstor, era simplemente eso. Vale, gracias, Pompeyo. Bueno, creo que si Néstor o Lewin también, creo que tienes levantada la mano. Sí. Lewin, ¿estás por allí? Creo que no. Ajá. Néstor, bueno, creo que las preguntas ya están. No sé si querías comentar algo. No, solo reiterar pues el saludo a Pompeyo, a todos los que pudieron conectarse hoy, a Isabel, que es una de nuestras autoras más recientes del Taller Blanco, con su poemario Exilios, y bueno, Carolina Cárdenas también estuvo por allí conectada, poeta colombiana, Marta Cecilia Ortiz, otra gran amiga poeta colombiana, y bueno, muy agradecido con todos ustedes.
Gracias. Y bueno, no sé si hay alguna otra intervención, pregunta, comentario de los que están acá en la sala. Hola, Isabel. A ver, sí, quería simplemente saludar a Rafael, a Aura. Hola Aura, nos veremos pronto en persona. A Néstor y bueno, agradecer este espacio, espero que se repita. No estoy segura de si ha habido otros anteriormente, recitales de estos. Sí, este es el segundo. Ya hicimos bueno. uno hace un mes. Sí. Pero bueno, estamos comenzando. Ok. Y bueno, espero que se repitan, entonces que continúe y estaré feliz de participar. Y bueno, unas gracias especiales a Rafael por mencionarme, por recordar ese maravilloso taller de romance. Y efectivamente, sí, la poesía es súper diversa. Yo también descubrí la poesía de esta región de Suiza en ese taller. Y realmente, bueno, es muy interesante. No sé si después les podemos hacer llegar el libro, Rafael, que salió con nuestras traducciones para que se deleiten también, ¿no? Y puedan descubrir esa pequeña parte del mundo y olvidada también, pero bueno. Me remito a lo que se decía al principio, lo que dijo Néstor al principio, ¿no? De ese aislamiento. Y es otra de las razones por las cuales agradezco que hagan este tipo de lecturas. Es un placer. Un saludo muy cordial, Isabel. Un saludo muy cordial. Bueno, no sé si hay alguna otra intervención, comentarios. Podemos cerrando. Nosotros nuevamente, bueno, reiterando las gracias a todos por participar. De verdad que, bueno, estos recitales los vamos a seguir realizando. Así que, bueno, el próximo mes tendríamos otro recital y, bueno, ya anunciaríamos quiénes serían los escritores para esa fecha. De modo que, bueno, creo que ya podemos ir cerrando. No sé si Néstor quieres comentar algo final. Si alguien más quiere comentar algo. No, solamente invitarlos al tercer recital para el mes de julio, más o menos por esta fecha. En una semana aproximadamente estaremos promocionando el afiche con los próximos poetas de julio. Es para que estén atentos. Perfecto. Bueno, de modo que nada, muchas gracias de verdad por el encuentro y seguimos en comunicación. Seguimos por la poesía. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. Hasta pronto. Chao. Chao. Bye.